Buenos días, hermano. Eh, Tengo una lectura preparada para esta cena y el título se encuentra en Romanos, capítulo 5, y el título dice Resultado de la justificación. Leemos entonces. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien. Vamos a descifrar algunos versículos para esta cena de esta mañana. Y dice el primer versículo, dice, justificado. Nosotros, por intermedio del Señor Jesucristo, somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados, tenemos paz por la obra hermosa que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Por la gracia de nuestro Padre Celestial, por la gracia somos salvos. Hemos depositado nuestra fe y el Señor siempre los colma de su gracia, de su bendición, de su amor. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. En estos momentos difíciles que estamos pasando, ¿no es cierto? Cuando estamos atribulados tenemos que tener paciencia y tenemos que tener esperanza, no tenemos que desesperarnos, porque si lo desesperamos no podemos conseguir nada. Tenemos que poner la fe en Dios, orar a Él y el Señor nos va a cuidar y nos va a tranquilizar. Porque las tribulaciones a veces si uno no las toma por el buen camino, lo conducen a un mal camino, ¿cierto? Porque las tribulaciones producen prueba, y la prueba dice esperanza, ¿no es cierto? Si son pruebas del Señor, nosotros tenemos que saber cómo llevarla, cómo aguantarla, porque con las pruebas se aprenden. Hay gente o hermanos que algunos no entienden bien y le está pasando estas tribulaciones y bajan la mano y no es así. El Señor lo está probando a ver cómo nosotros los comportamos, ¿no es cierto? Y Él siempre nos ayuda, pero capaz que Él lo está dando la prueba y no tenemos que desesperarlo. El Señor nunca lo va a dejar de a pie. Sin Cristo nosotros no podemos ir a ningún lado. Por eso las pruebas hay que soportarlas, saberlas llevar. Porque hay personas que dicen, yo soy de Cristo
¿Y cómo me está pasando esto o aquello? Así que tenemos que tener paciencia, paciencia en las pruebas. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Recuerdo cuando el Señor, antes de partir a los cielos, que ya había resucitado, nos dijo que no lo iba a dejar solo, que lo iba a dar un consolador. ¿Y quién fue? El Espíritu Santo que nos dio. Tenemos a Dios en nuestros corazones, podemos estar contentos, gozosos y guiarlo, pero no tenemos que perder la fe ni la esperanza para seguir siempre bien en los caminos, en la luz del Señor Jesucristo. Y dice, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros andábamos en las cosas de este mundo, que era todo lícito, todo pecado, y bueno, andábamos en las cosas de este mundo y no teníamos salvación. Y el Señor nos, observando desde los cielos, vio que el único camino era el infierno, pero Él los socorrió por intermedio del Señor Jesucristo, que lo mandó a morir a este mundo por nosotros, porque nosotros estábamos llenos de pecado y no teníamos salvación, no teníamos esperanza, no teníamos nada. Y por fe que depositamos, el Señor nos guía, los cuida, los guarda, los colma de amor. Pues mucho más, dice, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo salvó el Señor de la ira. Nos salvó porque si no hubiese venido el Señor a este mundo a morir por cada uno de nosotros, y los tocaba el infierno. Pero bueno, es así que murió el Señor Jesucristo por nosotros, agradecido por su gracia, somos salvos, por esa sangre hermosa que derramó en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por la muerte del Señor Jesucristo, fuimos reconciliados. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué hermoso que este pasaje. Así que, hermanos, tenemos paz, tenemos fe, tenemos esperanza. Cuando estamos pasando en las tribulaciones, el Señor nos cuida, nos guarda. La gracia que los colma siempre el Señor a nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más le podemos pedir a nuestro Padre Celestial, no es cierto? Con todo lo que nos dio por intermedio del Señor Jesucristo. Hermano, corto, pero lo hago, espero que ustedes lo entiendan. Lo hice con todo amor y gracias. Quiero hacer una oración para terminar, hermanos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Padre Santo, Padre amado, gracias en esta hermosa mañana, Padre Celestial. Gracias por este título de la reconciliación que he leído y gracias por tu Hijo amado, quien murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hoy tenemos un Padre vivo porque resucitó al tercer día el Señor Jesucristo y está en los cielos intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te pido, te agradezco en este momento en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Hermanos, muchísimas gracias y gracias por escucharme. Los amo a todos. Gracias. Amén.